Pues muchísimas gracias a Nieves, a Alberto y a Pepe, porque además creo, yo soy un converso en el asunto de Fernando Quiñones y por tanto me gustaría que me permitierais que me demorara un poco en una especie de justificación de por qué soy un converso en el asunto de Fernando Quiñones. Entonces, hay unas cosas personales, pero que quiero contarlas porque yo creo que dan pie a lo que también hemos estado hablando aquí. ¿Qué ha pasado con Fernando Quiñones? No en las valoraciones literarias, sino en una cierta valoración de su papel social. Cuando yo llegué a Cádiz, yo, por decirlo así, era un tío fino y afrancesado, que venía de Barcelona, donde había estado, bueno, como que dice, me gustaban mucho los toros ya, el flamenco, la manzanilla y tal, pero, como decía, era un tío fino que había estado con los franceses, con los intelectuales del momento y tal, y, bueno, pues yo venía, pues aquí, por decirlo así, con otro bagaje. Entonces, me puse a hacer la tesis doctoral, después de una serie de peripecias, de tal, sobre el mundo, la narrativa taurina, es decir, la novela. Yo antes había intentado hacerlo sobre la poesía, pero la poesía afortunadamente ya estaba como muy trabajada, y entonces, pues con mi director de tesis y tal, voy a hacer la cuestión de las novelas taurinas. Insistiéndome mucho mi director de la tesis y en el departamento de allí de Barcelona, de que tenía eso que hacerlo con mucho rigor para que no fuera a parecer un libro aflamencado. Entonces, bueno, pues yo llego aquí, estoy trabajando con mi tesis y en ese momento hay un vicerrector, José Antonio Hernández Guerrero, que me dice, hombre, tú vas a ser director de extensión universitaria, una cosa que se llamaba así. Y entonces, pues hay un acuerdo, se crea un convenio con la Diputación para dar unas charlas de tipo, vamos, Fernando Quiñones medio lo contrata, le dicen, tú vas ahí por una serie de pueblos de la provincia de Cádiz hablando del flamenco. Les vas a contar, vas a hacer esa especie de conferencias ilustradas, que todo eso va a tener mucho éxito, y eso es consecuencia de un convenio entre la universidad y Alfonso Perales, que entonces era el presidente de la Diputación. A las primeras actuaciones de Fernando Quiñones yo lo acompañé para presentarlo y para presentar el programa, y yo la verdad salí horrorizado. Yo, por eso cuando le he insistido de que yo era un tío fino y tal, pues entonces claro, yo ver a Fernando Quiñones con aquel aire, señores, aquí ustedes están ahí abajo y yo estoy aquí arriba, pero todo es lo mismo, y además esta botella de fino que tengo aquí es para todo y tal. A mí, claro, todo eso me resultaba increíble. Claro, yo no le dije nada a mis jefes de que aquello me parecía tal, pero yo ya de Fernando Quiñones me hice una imagen, independientemente del valor de su obra literaria. Bueno, y todo esto viene a que precisamente cuando yo hago mis tesis doctorales, en mi tesis doctoral hay un miembro tal, dice, oye, ¿por qué no te presentas a un premio que da la editorial Espasa Calpe, que está muy bien, tiene una colección espléndida, tal? Y efectivamente yo me presento al premio, y yo a Fernando Quiñones, que estaba en el jurado, no le dije nada, pero yo creo que tú le dejaste caer alguna cosa, ¿no te acuerdas? Esto hace 30 años. Bueno, total, el hecho es que me dan el premio y un día a las 12 de la noche, yo pensando que es una dama que me dice, vente para acá o algo así, es la voz de Fernando Quiñones que me dice que me han dado el premio. Me han dado el premio porque el premio se daba otro día, pero ellos se habían reunido antes y me llamaban para que me fuera a Madrid a recibirlo y tal, pero que me adelantaba, todas esas cosas. Entonces, Fernando, bueno, con un entusiasmo loco, a un paisano y tal, te hemos dado el premio, un premio que estaba bien dotado económicamente, y además la edición en una colección que entonces los aficionados taurinos leían y compraban mucho libro, entonces eso tenía muchas expectativas. Ese libro. Bueno, entonces Fernando, al cabo de ese libro se iba a editar enseguida porque no estaba todo limpio, tal, y Fernando un día me llama y me dice que él ha pensado en hacerme un prólogo. Esto me parece que lo sabéis muy poco. Bueno, yo pasé un rato increíble
porque, bueno, le dije, bueno, tal, espérate, yo ya te llamo, tal, porque yo pensé que ese libro mío, que era tan riguroso, tan serio, tan bien trabajado, es decir, que como si por primera vez desde el mundo de la universidad se abordara el mundo taurino y tal, y que eso tenía que tener mucho rigor, todo lo que a mí en Barcelona, por otra parte, y los amigos me habían dicho, este libro lo tienes que hacer. Claro, a mí el prólogo de Fernando Quiñones, que para mí era la imagen de esa persona que había ido, como quien dice, por las peñas, tómate una copa, esto, lo otro y tal, me parecía que eso iba a deslucir el libro mío, ingenuo de mí. Bueno, entonces, con una de las cosas más duras para mí en toda mi vida fue llamarlo y decirle, Fernando, yo no quiero que me hagas el prólogo, yo busco una excusa, tal, y efectivamente el libro salió sin el prólogo de Fernando. Pero para que veáis lo que es la vida, yo gano ese premio, y ese premio fue como una cascada, porque entonces desde la universidad se escribía poco sobre todo, y entonces todas las peñas flamencas y taurinas de España me empezaron a dar premios y a llevarme por ahí. Bueno, hasta tal extremo de que yo todavía, cuando voy a muchos sitios, la gente cree que lo único que yo hago es escribir de toros. Yo me he quedado, es decir, la misma imagen, por decirlo así, que yo malentendí de Fernando, era la misma que luego yo he ido arrastrando, porque claro, yo he llegado a muchos sitios académicos, no voy a dar nombre, ¿qué tal tus libros de toro y tal? Entonces yo no he hecho nada más que ese libro, porque la gente, pues esos días salía en la televisión para acá, y se quedaron que yo era un escritor de toros, entonces yo he ido arrastrando todo eso, y he comprendido mucho mejor, posteriormente, lo que sufrió, por decirlo así, Fernando. Es decir, es más, ahora cuando se estaba organizando esto, me dijo Alberto, hay un tema ahí que no sé, bueno, a ver si tú encuentras a alguien que pueda... Entonces yo llamé a varios amigos y la misma reacción que yo había tenido hace 30 años, la tenían ahora. Todos me dijeron, yo de Fernando Quiñones, pero todavía alguien puede acordarse, tal. Pero la imagen que tenían eran de que había sido el andaluz, por decirlo así, sobreactuando, haciendo esa especie de caricatura de tal, y claro, a esa gente, ¿cómo les íbamos a proponer que vinieran aquí? Porque eran ellos víctimas de lo mismo que yo había sido víctima, del malentendido, de enjuiciar a este hombre cargado con una carga de prejuicios y totalmente estereotipada. Bueno, pues entonces yo realmente creo que me gusta poder, no es que me sienta culpable, pero yo os he hecho esto, es una especie de confesión terapéutica, es decir, creo que me porté mal con Fernando en ese aspecto, yo no le debía de haber negado ese prólogo, porque además, fijaros si él era generoso, porque luego me hizo una reseña extensísima y de una valoración maravillosa de mi obra. Es decir, que el tipo no se sintió dolido, es decir, debía de ser tan sobreabundante en generosidad que dijo, bueno, comprendió tal, y dice, bueno, y sin embargo, él, claro, como había estado en el jurado y se había leído el libro, pues me hizo una reseña, pero no una reseña de 2 páginas, sino de 5 o 6, que era, llenó toda un doble página. Claro, entonces, no les sentó. Y además, hay otra cosa, yo por cuestiones cronológicas no hablaba de la gran temporada, me lo había leído, pero no lo podía meter cronológicamente. Es decir, que no es que él se sintiera, porque yo hablaba de su, por decirlo así, aludido y obligado, porque yo hablara de su libro, no, yo no había hablado de su libro, aunque lo conocía muy bien, claro está. Claro, entonces, fijaros lo que fue su gesto. Cualquier otro me hubiera negado ya la palabra para toda la vida, y sin embargo él me hace una reseña y al cabo de un mes me llama, oye, mira, que va a salir publicado, porque él estaba muy relacionado en el mundo de la crítica literaria, que tu libro va a salir con una reseña mía en tales y tales sitios, síguelo, que yo luego lo recorté, que no sé si lo tendré todavía por algún sitio, y realmente me pareció un personaje. Claro, esa supuesta reparación que yo intento hacer ahora y tal, pues realmente la he tenido ahí, me he sentido culpable de ese no prólogo. Y por eso, bueno, me gustaba, quería contároslo. Tampoco tengo mucho más que decir, pero eso realmente me parece que es extraordinario, bueno, que fue algo que os puede servir para situar el personaje y sobre todo la cadena de malentendidos que los andaluces tenemos que ir arrastrando
y sobre todo cuando nos interesamos por cosas, porque ahora aquí estamos 40 y posiblemente en el Festival de Flamenco de Jerez pues habrá 2000, pero luego continuamos arrastrando ese lagra, esa cosa de los toros, el flamenco, los andaluces que están siempre en la feria y tal. Es decir, es curioso que pasados tantos años todavía seamos víctimas de esa mala imagen, en parte justificada en algunos aspectos, pero no de una forma tan exagerada. Bueno, pues entonces, entrando ya en la cuestión del tema, él, Fernando, en el año 60 publica esta serie de 15, porque hay la edición del 60 y luego la posterior de Alianza, hay cambios que él explica de una forma muy clara y tal, en el prólogo que pone para la edición de Alianza. Yo también le hice, pero ya más tarde, un prólogo para otra edición, que es el que se publica precisamente en el catálogo. Bueno, pues entonces él en el año 60 publica esto, y vamos a atenernos a eso, y entonces a mí me gustaría deciros, ¿y en esto qué hay distinto en Fernando de todo lo que podíamos llamar la tradición literaria que se había establecido con la novela taurina? Bueno, pues la novela taurina, no voy a explicaros eso, pero en 2 minutos surge en un determinado que ahí, claro, en este país hay una gran demanda de qué es esto del torero, ese personaje que se aplaude, que es el ídolo, sería el gran futbolista de entonces, pues era el grande del que había que seguir los pasos, cuáles eran sus circunstancias personales, sus biografías y tal. Entonces, por los motivos más o menos de unas ciertas intuiciones que surgen, da la impresión que la vida del torero coincide plenamente con lo que podríamos llamar la vida del héroe, de lo que nosotros a grandes rasgos llamaríamos el héroe, es decir, un personaje que se ve obligado pues, a abandonar el hogar. Ese abandono es lo que le da fuerza, lo que le da poder para enfrentarse con una serie de dificultades, la muerte, el arte, todo ese tipo de cosas, triunfar, y ese triunfo es lo que le convierte en el ídolo de los otros, porque él ha logrado. Imaginaros, en la España del 18 y el 19, el torero es el que realizaba lo que cada uno se imaginaba que era triunfar. La gente en los tendidos no triunfaban, pero ese hombre les daba la posibilidad de identificarse con él, ese torero. Claro, entonces, lo curioso de las novelas taurinas es que hay cientos, pero todas son iguales. Todas son iguales. Es el hijo del zapatero, que, niño, ponte a trabajar, y el niño pues se va corriendo por ahí porque lo que no quiere es estar atado al banquillo del remendón. Y entonces desafía lo que podíamos llamar, y es, simbólicamente, la imagen del padre, que le dice al banquillo a trabajar, y el niño lo que se va por ahí es por las noches, por decirlo así, a los cercaos de las ganaderías. Al mismo tiempo la madre lo quiere proteger, lo quiere abrigar, toda esa cosa, y él dice, no, yo lo que quiero es realmente ser torero y enfrentarme con esa dificultad. Y entonces, si vosotros os dais cuenta que hay un efecto que coincide con todo lo que podríamos llamar la trayectoria del héroe. La trayectoria del héroe es el que ha desafiado sus orígenes para enfrentarse con un mundo nuevo que él se va a crear a partir de la nada. Bueno, entonces, eso abandona, los que triunfan, triunfan. Luego es muy bonito la vuelta, lo que podríamos llamar la vuelta al pueblo, y la vuelta a la jovencita que antes ni siquiera se ha atrevido a mirarlo, pero ahora, cuando ya ha triunfado, si triunfa en la plaza, ya viene, por decirlo así, ha asumido un poder tal de atracción y de seducción que ya en el pueblo todos le aplauden, y las jovencitas que antes lo han rechazado. Con lo cual vemos ese ascenso del ídolo, del torero. Hay un determinado momento que es también extraordinariamente interesante, cuando ya la vuelta al pueblo y la vuelta a la jovencita del pueblo ya no le sirve de suficiente estímulo para el mirarse como un héroe triunfador, y entonces ya es cuando aspira a la hija del ganadero, a la duquesa, a la marquesa, este tipo de cosas. Pero ese esquema, que no me voy a alargar más en él, porque es el que se repite y el que todos conocéis a través de las novelas, de las películas taurinas, es lo que se va repitiendo, y eso se va a mantener hasta finales del 19. A finales del 19 ya hay unos señores que todos conocéis, que son los naturalistas, los realistas y tal, que dicen, hombre, aquí
a este personaje, a este ídolo, hay que empezar, por decirlo así, a distorsionarlo, hay que convertirlo en un perdedor, porque ya en aquellos momentos quizás la sociedad española no se identificaba tanto con un triunfador, sino con la imagen del perdedor. Y entonces aparece ese realismo, ese naturalismo, es decir, las novelas de Blasco Ibáñez, de Lope Espinillo, son muchos, porque la novela taurina se vendía mucho. Es decir, Blasco Ibáñez pues se convirtió, bueno, no solo la llevan a Hollywood, la película, todas esas cosas y tal, sino que empieza a vender miles y miles de ejemplares. Y lo mismo le pasa a Lope Espinillo, a todos estos, que dan cuenta que el aficionado a los toros no solo vivía los toros en la plaza, sino luego quería saber cómo era ese torero en la casa, cómo era con su mujer, cómo podía enamorar a tantas mujeres, y todo esto es lo que los novelistas, una vez que las biografías se agotan, además es difícil hacer una biografía del Guerrita o de tal, porque ya verdad llevaban una vida y tal, pero sin embargo el novelista lograba crear de ese héroe pues toda una parafernalia con la que la gente se entusiasmaba y tal, era el hijo del pueblo, todos eran hijos del pueblo, es decir, tú en España, si querías ir un día pues al cortijo de un aristócrata o una fe, tenías que ser un torero triunfador, era la única forma de pasar esas puertas de dificultad social y de cambio de estamento. Claro, entonces eso a la gente le gustaba mucho leerlo, y esas novelas, buenas, solo hay una media docena, pero de las demás hay cientos. Bueno, entonces todo eso ya empiezan a una serie de señores, de novelistas, empiezan a meter, esto lo estoy diciendo porque es lo único que me parece que puede encajar, explicar un poco los relatos taurinos de Quiñones. Entonces, ese hombre ya empieza a fracasar, es decir, ya la gente, el mundo social, ya no quiere el torero, ¿vale?, sino el torero que en parte va a ir fracasando y se va convirtiendo en un perdedor. Entonces, eso es, podemos decir que lo situamos hacia finales del 19, y la gran mayoría, algo realmente muy curioso, van cayendo en esa especie de fijación. Ya esta sociedad española necesita el héroe perdedor. Y luego, además, ya aparece no solo el perdedor, sino aparece algo también muy curioso, que es, tú proyectaste ayer el cuadro de Gutiérrez Solana, aparece ya esa España negra, es decir, aparecen ya los que quieren, lo que más o menos todavía estamos viviendo, los que quieren ver ese mundo del flamenco, de los toros, la prostitución, el bandolerismo, esa imagen de la España negra, y eso también en aquellos momentos debió de tener su público, los regeneracionistas, todos esos están de pronto queriendo, poco a poco están queriendo que la imagen esa de la España negra sea la que sirva para identificar el mundo de los toros, el mundo del flamenco y ese tipo de cosas. Y ahí hay lo que podríamos llamar el ocaso del héroe, por tanto ha fracasado, pero al mismo tiempo su desplazamiento a que esas atmósferas, que el caso de Gutiérrez Solana, pero es el caso de Eugenio Noel, de Lope Espinillo, de José Mas, de muchísima gente, que ya lo que pintan es un héroe que más bien lo que te da es pena y lágrimas. Bueno, pues en esa situación que podíamos llamar de la posguerra española, viene la guerra y tal, y empiezan a aparecer los relatos en el año 60, 50 y tantos, empiezan. Y entonces, ¿qué es lo que hace Fernando Quiñones? Fernando Quiñones es bastante interesante lo que dice, porque él, se me ha olvidado algo importante, esos señores que han triunfado con esas grandes novelas, sobre todo lo que más les ha interesado es el mundo costumbrista, es decir, el rito, es decir, los toros es un espectáculo que está lleno de ritos, de mitos, de tal, y al mismo tiempo hay, como quien dice, tanto un lenguaje como unos comportamientos que la gente conoce muy bien, y por tanto hay que brindarle esa especie de caparazón para que lo que tú cuentas dentro sea creíble, es decir, que la verosimilitud en la mayoría de los casos se da porque tú eres capaz de mostrar un ambiente realmente que sea fácilmente identificable, que resulte verosímil. Claro, entonces, por eso
yo creo que muchas novelas taurinas han fracasado porque hay como un exceso de costumbrismo, de dar cuenta, el torero en la taberna, el torero en la plaza, el torero en el hotel. Aquí Fernando cae también, eso del torero en el hotel lo vuelve loco, pero de otra forma. Claro, entonces, cuando llega Fernando Quiñones, él hace algo que a mí me parece que es lo que lo diferencia. Lo que había habido hasta ahora eran novelas, relatos taurinos. Él lo que hace es unos relatos, a veces largos, tal, en los cuales recurre a una serie de elementos para que su personaje y su trama quede, por decirlo así, más interesante. Es decir, es la reutilización, la recuperación del mundo de los toros que conoce perfectamente, pero para que haya un personaje. Voy a poner algún ejemplo. No os pongáis nerviosos con lo que voy a contar. Hay un tipo, un banderillero, bajito, tal, pero triunfador, el echado para adelante y tal, que se enamora de una mujer. Una mujer sólida, fuerte, segura de sí mismo porque tiene dinero y tal, y entonces ella ante este hombre siente una cosa, una cierta, como os diría yo, es un poco bipolar, es decir, hay unos momentos en que lo quiere muchísimo y hay otros momentos en que no le interesa nada. En unos momentos ve que es muy bajito y en otros momentos ve que es un hombre maravilloso y tal, y entonces va fluctuando. Como ella ya es mayorcita y tal, pues al final decide casarse con él. Pero él ya se ha dado cuenta que en ella la seguridad no es total. La seguridad no es total. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Entonces, es la noche de boda. De ahí de los toros no ha salido prácticamente nada más que él es un banderillero que ha triunfado, que es un hombre que tal, que tiene su dinerito, tiene su pequeño patrimonio, y entonces viene la noche de boda. Y entonces la noche de boda cenan y tal, y se van a la habitación del hotel. Entonces ella se mete en la cama, como supongo que es lo que se suele hacer habitualmente, ella se mete en la cama, y él se va al cuarto de baño, y se desnuda. Y entonces él en ese momento está pensando que es el momento decisivo. Es el momento decisivo y él empieza a caminar hacia la cama desnudo. Él, como dice, te voy a ofrecer lo que yo tengo. ¿Y qué es lo que le está ofreciendo? Está ofreciendo las 20 y tantas cornadas que ha recibido en su cuerpo. Bueno, es algo. Y en ese momento ella, este es mi hombre. Es decir, es cuando ve. No lo que vosotros, la mayoría os habéis figurado, sino cuando ve realmente las cornadas de él, es cuando realmente ella se enamora. Claro, entonces son situaciones así. Cuando son situaciones así, o sea, que el toro está ahí como un elemento determinante, es decir, porque claro, a este personaje lo que nos lo redondea es precisamente el que sea torero, es decir, es un tío que estaba enfrentándose y ahora quiere enfrentarse con la gran hembra, con esta hembra que lo domina, que es mayor que él, es decir, ella es una cierta transfiguración, está lleno de metáforas y de simbolismo extraordinariamente interesante. Claro, entonces ahí el elemento taurino, costumbrista, tal, no aparece para nada, pero sí, las pocas veces que aparece está espléndidamente, ya no solo es el problema que todos habéis leído por aquí y tal, sobre la cuestión un poco de la capacidad lingüística suya para retomar y tal, sino es la propia actitud de los toreros, de tal, eso lo sabe reflejar estupendamente. Bueno, pues esto está así, es decir, hay otro, por ejemplo, que a mí me parece maravilloso, que es, yo creo que debe ser muy autobiográfico, que es estos dos amigos, podemos situar que es en el puerto, Serafín y él, el protagonista que yo creo que es tal. Entonces, ellos, es una amistad maravillosa, es una amistad, yo creo que eso debía estar en teología, no de los grandes relatos, sino de los grandes relatos sobre la amistad. Entonces, son dos amigos, uno de ellos, que debe ser el caso por cierto, yo no sé qué hora es. ¿Ah, sí? Hombre, pero si no he dicho nada. Hombre, es que me habéis quitado todo el tiempo con la cosa esta del... Pero de verdad.
Bueno, total que estos dos amigos, claro, es algo maravilloso, como ellos se quieren, Serafín, y el que está arruinado, el que tiene el que se ha arruinado, el otro, el amigo. Claro, entonces, su hilo de conexión es los toros. Cada vez que hablan, que se reúnen, es para hablar de toros. Entonces, desde que llega, cada uno está pensando, o desde que va a ver al amigo, tal. Entonces, es curioso, ese tipo de afición que los mantiene unidos, pero a unos extremos, porque es un espíritu de sacrificio, de entrega, pero es para hablar de toros. Claro, los que más o menos hemos estado interesados también, nos damos cuenta que eso puede ser un lazo de unión más potente, a lo mejor que ninguna otra cosa, para crear una amistad. Yo he conocido muchos amigos que solo se trataban y se veían para los toros. Los demás, a lo mejor, pero los toros era su punto de definición. Claro, entonces él logra, por eso, claro, es difícil poner aquí relatos taurinos y tal, porque él logra ese traspaso de ese ambiente, pero que no es puro costumbrismo. No, es algo que va a ser relevante para comprender la intriga, la trama y al mismo tiempo cincelar al personaje. Bueno, entonces, como Alberto me está poniendo mala cara y todas estas cosas y tal, entonces hay algo, esa es una coincidencia que yo creo que es la que yo podría destacar así en unos minutos, pudiéramos y tal, podríamos, pero esa coincidencia de lo que podríamos llamar de buscar la marginación, de rehuir esa cosa tan estupenda, un chaval que se viene aquí al Hotel Atlántico porque él quiere atreverse a pedirle a Carlos Arruza una entrada para ir a los toros. Entonces, todo el sufrimiento de ese chaval, lo único que sale es que él quiere ir no tiene dinero y quiere ir un día a la corrida de toros. Y entonces piensa que la única posibilidad que tiene. Entonces, ¿cómo va creando todo ese ambiente del Hotel Atlántico, de lo que es Carlos Arruza, de lo que él, para este chaval? Claro, entonces son cosas que podríamos llamar cogidas de una forma muy colateral, pero que sin ella esto no sería creíble. Bueno, pues entonces, respondiendo un poco a lo del título, esto podría ser una coincidencia. Pero claro, es que si te ves las 5 historias del vino, viene a coincidir exactamente igual. Si ustedes ven las grandes novelas del vino, de las bodegas o del vino, la bodega de Blasco Ibáñez, la bodega entrañable de los hermanos Cuevas, Caballero Bonal, 2 días de septiembre y en la casa del padre, pues siempre lo que hay también como una figura arquetípica en la narrativa que se impone, que es a esta gente, a los grandes bodegueros, hay que entrarles dentro con el foco y hay que contar cómo, lo mismo que hace Bertrand Domecq, hay que contar pues cómo en esas casas se habla inglés, la institutriz, la misa, cómo el tipo emprendedor extranjero se casa con la aristócrata rica y crean, bueno, pues todo lo que es la biografía de los Dupont. En la bodega son los Domecq, que van comprando todas las ediciones para que nadie se entere de sus orígenes. Bueno, pues entonces, eso es también lo que hace Caballero Bonal. Caballero Bonal, él prácticamente entra muy poco en una taberna, todo lo que es en la casa del padre y todo eso. Bueno, pues la coincidencia de las 5 historias del vino es que nos viene a hacer igual que nos ha hecho con los toros. Ahí el vino es el elemento, el que da sentido, aparte ya de que ganó, vamos, que lo escribió para ganar el premio de la vendimia, pero realmente son siempre, yo incluso no sé cómo le dieron el premio, porque es algo que va quedando siempre para justificar los caracteres. Hay una historia que podíamos servirnos para nosotros, es la única que voy a contar. Son 2 amigos que llegan, todos los días se ven para hacer lo mismo que hacemos nosotros, para beber vino. Y entonces un día llegan, se miran a los ojos, porque los 2 han leído el periódico. Y no se dicen nada, continúan bebiendo, tal, y al final cuando se van a separar dice, ¿te has enterado lo que dice el periódico? Sí, claro, no me voy a enterar.
ya sabes, tenemos que continuar bebiendo porque el vino es muy bueno para la salud. Entonces, en un artículo, cuando se empezó a decir esto de que el vino tinto, entonces realmente él lo que hace es este tipo de cosas, ¿no? Un viaje tal que de pronto aparece esa botella, y esa botella ya les da un sentido a la amistad, eso es muy bonito. Claro, si tuviéramos tiempo, se podría ver cómo el vino va a servir, es la sociabilidad de la que hemos hablado siempre, sirve para que esa gente pueda ponerse en conexión y se cree un espíritu nuevo entre ellos. Bueno, pues entonces aquí va a repetir, va a coincidir plenamente la exclusión de los arquetipos narrativos ya creados, la exclusión de los grandes señoritos en el mundo de los toros y en el mundo de los bodegueros, y enfocar eso que estaba ahí como muy accesorio, como muy tal, que parecía que eso no daba pie, no daba fuerza para construir una novela o para construir un relato, y él lo consigue. ¿Ya? Bueno, un momentito, esto para los... 5 historias del vino se ha reeditado. Entonces, ponen, curiosamente, primera edición. La edición primera es de 1960, que la tengo aquí. Entonces, estos señores quitan el prólogo de Pemán, que es como le habían dado el premio, pues hace una loa de Fernando muy extraordinariamente interesante. Lo quitan, no dicen absolutamente nada, pero lo que luego, y es lo que a todos vosotros quería recomendar, luego quitan además algo que me parece fantástico, y es un artículo justificativo de su obra, de todo lo que él integra en este libro, punto por punto, una especie de reflexión, un poco como lo que hace Thomas Mann con el Dr. Faust. ¿Por qué he hecho estas cosas? ¿Cuándo he empezado a reflexionar sobre ella? Es decir, es una especie de revisión reflexiva de él sobre su propia obra, la que coloca aquí, que es extraordinariamente interesante. Esto lo publicó en un periódico local, y es un análisis perfecto para ver por qué él va a elegir, de un poco lo que yo les he estado contando, por qué él ha preferido unas cosas, por qué ha desechado otras. Realmente extraordinariamente interesante. Esto creo que debíais, bueno, los que queráis, os doy un poquito, os lo dejo ver ahora y tal, y tomar nota, porque yo creo que quizás no exista, de lo que yo he leído, ninguna otra reflexión de Quiñones sobre su propia obra, donde haya tantos elementos que puedan ayudar. Bueno, todo esto que vosotros discutíais ayer y tal, sobre el cuento, el relato, todo esto él lo está aquí explicando de una forma extraordinariamente válida. Es que me tienes preocupadísimo. Yo